¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 16 de mayo, es que en Eslovaquia se produjo un atentado contra el primer ministro Robert Fico. Este ocurrió frente a la Casa de la Cultura, donde estaba reunido con sus seguidores, y según un comunicado gubernamental está en riesgo de muerte. Fico ha sido la figura política más influyente en Eslovaquia en las dos últimas décadas, país que gobernó por más de 10 años en 3 ocasiones diferentes. Eh, Su carrera política ha sido variopinta. Comenzó en el Partido Comunista Checoslovaco, cuando Eslovaquia y República Checa o Chequia eran un solo estado. Eh, y luego, digamos, el Partido Comunista se convirtió en Izquierda Democrática, una afiliación socialdemócrata, pero Fico luego fundó su propio partido, Smer, en 1999, que era parte del Partido Socialista Europeo en el Parlamento Europeo, el cual se va a elegir, dicho sea de paso, el próximo mes. Pero con el paso del tiempo sus posiciones fueron cambiando y adoptó posturas cada vez más nacionalistas, antiinmigrantes, cercanas a Rusia y lejanas de la Unión Europea, a la cual pertenece Eslovaquia. Por esas razones, su partido Smer fue suspendido del Partido Socialista Europeo, pero sobre todo porque formó el último gobierno con una coalición con partidos de derecha radical. Eh, Desde su vuelta al poder en octubre, había planteado además reformas que generaron controversia en su país, como el cierre de una fiscalía anticorrupción que investigaba casos vinculados a su partido, o su intención de cerrar la radio y televisión públicas. Eh, Ambas propuestas generaron protestas multitudinarias, y además de todo ello, como ocurre también en Georgia, cosa que vimos y volveremos a ver en un minuto, el Parlamento eslovaco, en donde cuenta con mayoría, o contaba su coalición con mayoría, está tramitando una ley sobre organizaciones no gubernamentales que les exige revelar si reciben financiamiento exterior, y que la oposición compara con normas similares que ya existen en Rusia y Hungría, que no son precisamente estados democráticos. Eh, la segunda noticia de hoy es que Geert Wilders, líder del partido de extrema derecha por la libertad, logró formar una coalición de gobierno en Países Bajos, país que antes era conocido por una de sus partes, Holanda. Tras 6 meses de negociaciones después de las elecciones nacionales, finalmente consiguió una coalición de 4 partidos que, incluyendo el suyo, que le garantizan la mayoría en el Congreso. El punto, sin embargo, aquí es que Geert Wilders tuvo que sacrificar su pretensión de ser quien encabezara ese nuevo gobierno. No será él el nuevo primer ministro, pero no se ha acordado aún quién sería el nuevo primer ministro. Solo se sabe quién no ocuparía el cargo. El Partido por la Libertad de Wilders es un partido de derecha radical, islamófobo y euroescéptico, y por eso suscitaba, digamos, resquemores dentro y fuera de su país que él formara gobierno. Pero, digamos, al menos 2 de los partidos de su coalición tienen posiciones más moderadas que las suyas. Un partido liberal de derecha, cuyas siglas son VVD, los democristianos del NSC y el Partido de los Granjeros, cuyas siglas son una triple B. El Partido por la Libertad tuvo 37 de 150 escaños en la Cámara Baja. Fue el partido con mayor votación y mayor número de escaños, pero quedaba muy lejos de una mayoría propia. Por eso ha tenido que coaligarse con otros 3 partidos que juntos sí tienen 88 escaños y forman mayoría.
digamos, además que esta coalición con la derecha radical llegando al gobierno en un país importante de la Unión Europea, se produce solo semanas antes de las elecciones para el Parlamento Europeo. Yo ya mencioné en ocasiones anteriores que creo que la derecha radical va a obtener buenos resultados en esas elecciones. El, no solo por las razones que le conceden votación, no tanto ya el tema migratorio, en donde ya hay un acuerdo, como vimos en un podcast anterior, paneuropeo, pero sí temas como el de la guerra de Ucrania, que está llegando en materia de opinión pública a un punto de agotamiento en buena parte de Europa, el tema, por ejemplo, de los productores agropecuarios y los problemas que tienen dentro de la Unión Europea en este momento. Esos son temas que le dan votos a la derecha radical y además en las elecciones para el Parlamento Europeo juega en su favor el hecho que son elecciones con menor nivel de participación que el que se da en elecciones nacionales y entonces fuerzas políticas que tienen un electorado leal y movilizado como el de la derecha radical tienen ventaja porque sus electores acuden a votar en mayor proporción que el promedio. Pero por eso mismo esto último indica que no debería tomarse ese resultado, que muy probablemente le sea favorable como una indicación de lo que se viene en próximas elecciones nacionales en países de la Unión Europea. Eh, Finalmente, la Unión Europea instó a Georgia a retirar la ley de agentes extranjeros. Esto tiene que ver con lo que decíamos respecto a Eslovaquia, porque no se le pide a las ONGs que digamos, declaren qué proporción de sus ingresos provienen del exterior, sino que si reciben más de un 20%, si mal no recuerdo en el caso de Georgia, de su financiamiento del exterior, tienen que declararse como agentes extranjeros, poco menos que espías. Y obviamente eso conlleva restricciones para su capacidad de acción ante el Estado, pero además obviamente proyecta una imagen negativa de cara a la opinión pública. Bueno, en el caso de Georgia, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, con el respaldo de la Comisión Europea, indicó en un comunicado que esto perjudica el avance de Georgia hacia la Unión Europea. Sin embargo, no queda claro que la norma vaya a revertirse porque fue aprobada por amplia mayoría, 84 votos a favor y 30 en contra. El comunicado de la Unión Europea, sin embargo, recuerda que el Consejo Europeo le concedió a Georgia el estatuto de candidato para su adhesión a la Unión Europea, a condición de que adoptara 9 medidas que a su vez había aprobado la Comisión Europea en noviembre pasado, que buscaban proteger derechos humanos, pero además garantizar que las organizaciones no gubernamentales o la sociedad civil, más generalmente hablando, y los medios de comunicación operaran con plena libertad. Y en opinión tanto de Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, como de la Comisión Europea, la norma aprobada va exactamente en la dirección opuesta. También la portavoz de la OTAN, Farah Daklala, dijo que esta norma aleja de la integración en esa alianza militar a Georgia. Habría que recordar que en 2008 la OTAN, en la cumbre de Bucarest, decidió que Georgia y Ucrania serían admitidos en la OTAN cuando cumplieran con los requisitos para ello. Y recordemos que para ser parte de la OTAN es necesario ser considerado por los demás miembros de la organización una democracia representativa. La presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, dijo ya que va a vetar lo que la oposición llama la ley rusa por la similitud con una norma, y ahí es donde empezó, esa es la madre del cordero, que existe en Rusia. ¿No? En cuanto al tema de análisis, señalé en el podcast anterior que iba a hablar del tema catalán y las últimas elecciones en donde los partidos nacionalistas e independentistas de Cataluña pasaron de 74 escaños en el Congreso, el Parlamento, que son 6 más de lo necesario por una mayoría absoluta, a 61. Y eso contando Alianza Catalana, un grupo de extrema derecha, con el que todos han dicho que no formarían alianza.
Pero ¿cómo llegamos al conflicto catalán que en 2017 hizo eclosión con un intento de referendo vinculante para la independencia de Cataluña? Bueno, primero recordemos lo que dice el artículo 2 de la Constitución española. El país, según ese artículo, cito, se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. En otras palabras, claramente España no tiene a nivel gubernamental la prerrogativa de hacer, como hizo el Reino Unido en su momento con Escocia, una negociación para que se convoque un referendo vinculante sobre la secesión. En España no cabe esa posibilidad dentro de la normativa legal, que es lo que demandaban los secesionistas catalanes, pero la paradoja es que el mismo artículo que impide la secesión, incluso negociar un referendo vinculante para llegar a ella, en el mismo artículo reconoce que, o mejor dicho, reconoce y garantiza, esto es una cita, el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que le integran. Entonces, autonomía dentro de un Estado unitario. Sin embargo, a diferencia de una república federal como los Estados Unidos, en donde las prerrogativas de los estados y de los parlamentos estatales están definidas en la Constitución, en España la Constitución garantiza la autonomía, pero no define con precisión las atribuciones de las regiones en ejercicio de esa autonomía. Por ende, el nivel de autonomía con el que cuentan las regiones puede variar dependiendo de una negociación entre autoridades regionales y el gobierno nacional de España. Y además de las 17 regiones que hay en España, en ese momento, en 2017, solo en 2 predominaban partidos regionales independentistas, en Cataluña y en el País Vasco. Ahora bien, una de las demandas de Cataluña era que, dado que es la primera economía regional del país, unas 3 veces mayor que la economía del País Vasco, dado que se había concedido al País Vasco una autonomía fiscal que le daba prerrogativas en materia de recaudación de impuestos que no tenían otras regiones, bueno, los catalanes exigieron lo mismo con lo que ya contaba el País Vasco. En su momento, Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno español del PSOE, negoció un nuevo estatuto de autonomía con las autoridades catalanas que fue aprobado por los parlamentos de España y Cataluña y por la población de Cataluña un referendo. Pero ese acuerdo fue recusado ante el Tribunal Constitucional de España por, entre otros actores, el Partido Popular de derecha en 2010, y el Tribunal Constitucional acogió algunas de las demandas planteadas por quienes recusaban el acuerdo, como la definición o la condición de nación que se atribuía a Cataluña, el declarar preferente la lengua catalana, la autonomía del Poder Judicial catalán y la ampliación de competencias fiscales, lo que ya mencioné. Y claro, eso ocurre en 2010 y en 2011 Mariano Rajoy, jefe del Partido Popular, accede al gobierno de España y desde entonces cualquier negociación sustantiva sobre la autonomía catalana básicamente desapareció. Entonces la paradoja aquí, ¿cuál es? Es la siguiente. El referendo secesionista vinculante que quisieron convocar los independentistas es un referendo donde la población de Cataluña, no del conjunto de España, decidiera si quería independizarse de España, pero sin aprobación previa del gobierno español, que por lo que dijimos sobre el artículo 2 de la Constitución, de cualquier manera no podía constitucionalmente acordar eso con las autoridades catalanas. Ese referendo era inconstitucional. No hay discusión posible, en mi opinión, respecto a eso. Pero también es cierto que se llega a esa situación de fuerza cuando las autoridades catalanas intentan negociar prerrogativas dentro de las competencias que sí tenía el gobierno nacional español. Se llega a un acuerdo
y este acuerdo es revertido por una decisión judicial. O sea, ese es el tema que lleva a un enfrentamiento que produce la crisis de 2017 en adelante, ¿no? Ahora, solo un par de cosas adicionales. Una de las cosas paradojales que había mencionado en un podcast anterior son las derechas radicales en Europa eh, parecen ser hermanas siamesas en distintos países porque su agenda es muy similar, contraria a la inmigración, islamófoba, eh, reacia a una mayor integración en Europa o incluso partidaria de abandonar la Unión Europea, etcétera. Y decía, sin embargo, también comparten una característica que los divide, el nacionalismo étnico como fundamento de la identidad política que reivindica. Es decir, eh, Vox y Alianza Catalana son fuerzas de derecha radical muy similares en ideario, pero ideario que quieren aplicar a países totalmente distintos. Al conjunto de España, en el caso de Vox, sin aceptar la posibilidad de la secesión de regiones como Cataluña, y solo a Cataluña, en el caso de Alianza Catalana, que no quiere seguir perteneciendo a España y que no solo quiere limitar la inmigración a Cataluña de gente proveniente de otras regiones del mundo o incluso de otros países de la Unión Europea, sino que querría restringir la inmigración, entre comillas, porque ahora son ciudadanos de un mismo país, de españoles hacia Cataluña. Entre otras razones, por la más obvia de todas, y es que por la presencia en Cataluña de españoles de otras regiones, es que hay un electorado muy importante contrario a la independencia en Cataluña. Hay una proporción de catalanes que también vota en contra de la independencia, pero esa proporción no sería mayoritaria o no estaría cerca a la mitad, que es más o menos el nivel en el que ha estado en décadas recientes, de no mediar la presencia de españoles del resto del país en Cataluña que votan en las elecciones locales de esa región autónoma. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.